Ajá. ¿no? Luego en el 22:35 les pregunta si les faltó algo cuando los mandó así. Dice, ahora sí tomen, ¿no? Tomen porta, tomen espada, y el que no tenga espada compre uno, ¿no? ¿Ahí a qué se refiere? O sea, simple y sencillamente porque él ya no iba a estar, o por qué, porque luego es chistoso, ¿no? Que le dice, señor, aquí hay una espada, ¿no? Dice, basta, cállense, eso no era, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? ¿Sí escucharon la pregunta? Sálganse, por favor. No salgan porque si no nos enteran y es muy importante la pregunta. Jesús les dice a los discípulos que no lleven alforja ni nada para el camino. Y luego, en el capítulo 22, en la última cena, les dice que el que no tenga alforja que agarre una, el que no tenga espada que agarre una. ¿Ok? Se los voy a leer en Lucas 22:35. Esto es muy importante. Hay un pastor en Estados Unidos que yo respeto mucho y que ya quiero, pero se avienta unas burradas que dice, no es posible, o sea, no puede ser. Miren, la Biblia hay que interpretarla en su contexto, no en el contexto de la reforma, del pentecostalismo del siglo XX. O sea, es un libro que se escribe en un tiempo y es natural que las personas hablen en su tiempo y en su forma. Este pastor, como lo entrevistan, como es famoso, no es una persona que ama la Biblia, sale con la sandez un día de que los bombardeos a Irak estaban correctos, porque pues no dice la Biblia que había que tomar espada, y dices, no es posible. O sea, no es posible que justifiques una masacre. Sí, porque además hay un video por ahí de George Bush en donde, burlándose, está dando un discurso y empieza a hacerle así. No hay armas de destrucción masiva, no hay armas de destrucción masiva. Obviamente está frente a las élites carcajeándose. ¿Sí? Mientras que tienes muertos, huérfanos. No voy a entrar a lo que hacen las hordas imperiales de los americanos y de todas las hordas imperiales de toda la historia de la humanidad. Eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, es increíble que alguien pueda tomar el libro de Lucas, que habla exactamente de lo contrario, y con eso justificar una masacre desde un punto de vista bíblico. Y luego vele hablar a los árabes de Cristo, ¿sí me explico? No, pues, es ridículo, ¿sí? Pero bueno, antes de que me enchile yo y empiece a patear las sillas y se los leo. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hoy vamos a ver este pasaje de Isaías 53. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Pedro y seguramente el celote, Simón, aquí hay 2 espadas. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Claro, con 2 espadas vas a conquistar al Imperio Romano. Se llama ironía y la Biblia está llena de ellas. Muchas obras he hecho entre ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Cuántos años tienes aquí tirado? 38, se está burlando del Éxodo. O sea, lo que pasa es que, pues claro, se trata de que tenemos que interpretar la Biblia a la luz de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y entonces, como hay un bombardeo y nosotros somos una nación cristiana, yo todavía no me entero de dónde, pero bueno, porque hoy el cristianismo, honestamente, en el único sitio en donde está floreciendo es en el tercer mundo. Pues claro, ya lo escucharán, el evangelio no es para los buenos, el evangelio es para los desesperados, pero bueno. Es ironía. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Que Super Pedro, ¿sí? Cuando viene a aprender a Jesús, ¿qué es lo que hace? Saca una espada y le corta la oreja a Malco. ¿Se acuerdan? Ahorita nos los echamos a todos, Jesús. Al fin que tú eres el Mesías. Y Jesús así, a ver a qué hora paras el show, Pedro. Y Pedro así con la oreja de Malco todavía
O sea, imagínense a Jesús, ¿me prestas la oreja? Malco, vete. Pedro, deja de hacer osos. Deja de hacer osos. Imagínense así deteniendo a la multitud Jesús. Ya ve que desde estamos buscando a Jesús Nazareno. Yo soy, y ahí van para atrás porque les dice el nombre de Dios, ¿no? Pedro, ¿te acuerdas de la historia de Ezequías cuando vinieron los Senaquerib y sus ejércitos? ¿A cuánto se reventó un ángel? No, pues a 185,000, maestro. Échale ganas, Pedro, con tu espadita. Entonces le dice, oye, ¿no sabes que ahorita le puedo pedir una legión o 2 legiones? Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Y cómo voy a morir por ti? Y ahora sí, échale ganas, Pedro, porque ahora sí vas a tener que dejar de depender de mí. Entonces cómprate tu alforja y llena tus cosas porque ya no vas a depender de mí. Es ridículo, les acabo de decir que no los voy a dejar huérfanos, ¿sí se entiende? Entonces, obviamente, esto es irónico. A ver, ¿les faltó algo? No, pues ahora sí agarren cosas. Ah, pues ahora sí agarramos, porque, pues, hey, eres el Mesías, mañana empezamos a gobernar. Acuérdense que esta es la idea que tienen los discípulos. ¿Sí se entiende? O sea, finalmente, pues es lo que leímos en el libro de Zacarías, y hablará paz a las naciones, ¿no? Y va a destruir los carros de Efraín. Esa es la idea de la paz mesiánica, no la yihad. O sea, no existe la yihad cristiana, no existe. O sea, los cristianos no avanzamos al reino de Dios con la espada, lo avanzamos con esto, lo cual es bastante riesgoso, porque implica, al igual que nuestro maestro, vulnerabilidad. Sí, pero no se avanza el evangelio a balazos. Pero bueno. Todos decimos burradas, este señor antes sí, yo lo alucinaba por ese comentario. Pero bueno, pues todos las decimos, ¿no? Lo que pasa es que no todos aparecemos en cadena nacional diciéndolas. Gracias a Dios, qué bueno, ¿no? Por eso a veces el ser famoso, pues es arma de doble filo. Por lo menos mis burradas se quedan aquí entre nosotros, casi. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, Pablo. Sí. ¿Por qué si a Dios no le gusta la guerra tiene un ejército? Lo que pasa no es que a Dios no le guste la guerra, la Biblia presenta a Dios como varón de guerra, ¿sí? La idea no es que Dios la provoque, sino que la reprime, ¿sí? Reprime las fuerzas que se le rebelan. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere establecer la justicia. Uh-huh. Jesús le dice que muy bien, o sea, porque él no se lo había dicho y su padre se lo había revelado, o sea, Pedro. Ajá. Entonces, en teoría, Jesús no le había dicho a nadie que él era el Mesías, y en teoría no sabían, pero cuando bautiza Juan a Jesús, dice, este es mi hijo amado. Uh-huh. Entonces, ¿sí sabían o no sabían que él era el Mesías? No sepa. Ahorita lo vamos a ver, Ahorita lo vamos a ver. Aquí va a haber muchos incisos. ¿Sí? Si sabían o no sabían que era el Mesías. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Les adelanto que en Aragón tronaron como ejotes. A ver si aquí sacan la casta. Sí, Luis. Bueno, a lo mejor la pregunta como que, pues bueno, ¿toda sigue vigente de que Dios pone y quita reyes? O sea, pone los gobernadores celtas. Ay, Luis, es que esta sí se presta para todos los incisos, O sea, inciso A, sí, no le hagas. Y a mi presi, al de México ya hasta lo quiero, ¿no? O sea, no, es que hay ¿sí me explico? Cada uno. No había otro. Bueno, van a ser 2, esta y otra, pero un poquito con ella. Miren, esta idea que acaba de decir Luis es ¿qué es es Daniel 2, ¿no? Sí. Y la idea en Daniel 4, ¿no? Es Daniel 4, él mismo lo dice el mismo Nabucodonosor, ¿no?
¿qué implica? Que Dios está por encima de todo, ¿sí? Y que a Dios no, la maldad no lo sorprende, e inclusive la usa. Digo, pues ahí está la cruz. Nos salvó usando la maldad de las personas. Esa sería la idea. Pero que Dios se goce poniendo impíos sobre las naciones, obviamente no. Esa es la idea. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, no voy a poner a los que hoy nos gobiernan. ¿Sí? La idea no es seguir generando una masacre de la humanidad. Pero sí, Dios sigue estando por encima de todo. Hasta que se harte. Hasta que se harte. La pregunta es esta, porque la verdad, yo en mi persona, yo nunca he votado, nunca he ido a votar yo. Sí. Pero bueno, Dios dice que nos sometamos a las autoridades y que tenemos que cumplir con lo que Él nos dice, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es mi función? Pues claro, orar para que Dios lo ponga, por eso pregunto, si él lo va a poner, mi función es orar para que no, porque van a ser puras personas que no conocen a Dios. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, en esa parte a lo mejor no son elecciones, ¿no? Entonces yo esa pregunta pues sí la traía, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función realmente? ¿Tengo que cumplir para ir a votar? Pues miren, está bien. Van a perder su tiempo en una fila y todo, pues, háganlo. O sea, y ahorita también lo vamos a ver en la pregunta que les voy a hacer. Y ya la última. En la segunda carta de Crónicas, ¿por qué había reyes que describían que era hijo de tal y gobernaba 50 y tantos, gobernó 50 y tantos años, pero hizo lo malo delante de más que otros reyes? No citamos nombres, los están un poquito medios, de no aprender. Sí. ¿Por qué Dios permitía que esas personas gobernaban tantos años y otros que decían hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios y gobernaban quizás hasta la mitad? ¿Por qué? Si supuestamente venían reyes que habían gobernado y que el pueblo estaba bien, se había sometido y que hubo paz con la tierra, venía el siguiente y gobernaba más que él. ¿Por qué Dios lo permitía? Porque si Dios es un Dios justo, ¿no? ¿Por qué permitía tantos años que pasaba a sus hijos por fuego y bla, bla? ¿Por qué lo permitía? ¿Se acuerdan cuál es el rey que dura más? Manasés. 55 años. Es el peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, yo ayer estaba orando y le decía a Dios, ¿cuándo vienes ya por este mundo? O sea, por favor, ya ven por él. Esto no puede continuar. Por favor, ya ven por él. El Señor no retarda su promesa, ¿se acuerdan? Lo que sucede es que Manasés se acaba convirtiendo. Es el peor. Y luego le dice a Jeremías, por causa de Manasés esto está sucediendo. O sea, Manasés causó tanto daño, no solamente hacia su persona y hacia su familia, mata a sus hijos, etcétera, sino al pueblo. O sea, lo corrompió de una forma, porque el rey era el modelo. Pero Manasés pasa a la historia como alguien que muestra, que ejemplifica la gracia de Dios, cómo la liga la estiró, y este cuate está en el cielo, un asesino. Pero hay ese pero de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, que somos creyentes, cristianos, que oramos, que estamos a los pies de Dios, pues muchas veces nos ponen pruebas muy difíciles. Pero ¿por qué, gracias, a personas que hacen daño, que secuestran, que violan? Es la misma, yo creo que pregunta que muchos nos hacemos como nosotros, ¿por qué les permite tanto y al final, casi de su vida, se arrepienten y entonces llegan al cielo? Entonces, uno puede pensar, bueno, pues voy a pasar por esta vida haciendo daño y finalmente al último, pues voy a pedir perdón y me voy al cielo. Yo creo que no se trata de eso, se trata de que pues siempre estemos en la confianza de Dios, en un buen camino, ¿no? Tratando de estar bien y hacer el bien, porque Dios nos pide que hagamos el bien, no el mal. Sí, te entiendo, Gretel. Entonces, ¿por qué? Es lo mismo que sí. ¿por qué?
¿Qué pues diremos, Gretel? Dice la Biblia, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Lo que pasa es que no hay un pecado más grande que la cruz. Y el único pecado que Dios no le puede perdonar al ser humano es no querer ser perdonado. Eso es lo único. La gente se va al infierno no por sus pecados, Gretel. Se va al infierno por su orgullo. Porque como está escrito, diría Pablo, no hay justo ni a un uno. ¿Qué le puedo yo decir a un pecador? Vamos a pensar, peor que yo. Oye, ¿tú no te mereces el cielo? ¿Qué me diría él? ¿O qué diría Dios desde el cielo? Pues Charlie, tú no comías piñas tampoco, ¿eh? O sea, sí. Digo, el cielo tú también me lo hubieras arruinado. Sí. Por ejemplo, si hacemos esto de pues, voy a vivir la vida loca y al final me arrepiento, finalmente los que sufrimos no somos nosotros, porque claro, los problemas con y sin Dios pues, son abismalmente Y aparte, ¿cómo sabes dónde es el final? claro. Y miren, como le decían los rabinos a sus discípulos, díganle a la gente que se arrepienta un día antes de morirse. Ese es el punto. Bueno, Entonces arrepiéntete hoy. Bueno, y a lo mejor podríamos pensar lo que ella dice, pero porque ahora ya lo sabemos, pero los otros que no lo saben. Sí, claro. No. Acuérdense que no hay justo ni a un uno. Y no hay un pecado más grande que la cruz. Sí. Entonces, finalmente, la única persona que la Biblia presenta como sacrificada, como inmolada, es a Cristo. Es a Cristo. Bueno, pero bueno, sí, ahí tienen a la humanidad representada a los dos lados de la cruz. Ni aún en la misma condenación temes tú a Dios. Hay gentes que, aunque les dieran esa oportunidad. No. Bueno, a ver, váyanse. Vamos a leer rápido este versículo que estamos viendo de Zacarías. Váyanse a Zacarías 12. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y van a llorar como el que llora por la pérdida del hijo único. Miren, si no lo encuentran, se van a Mateo y le dan unas vueltecitas a la izquierda y ya llegaron, ¿ok? Nos pudiera tomar 15 minutos esto y no tenemos tanto tiempo. Se alargaron en las preguntas. Bueno. 12:10. A ver si nos da tiempo, a ver cuánto avanzamos hoy. Van a ver que son unas verdaderas joyas lo que está escondido en estos pasajes. Pero voy a arrancar con una pregunta. Dice 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Tomen nota de esto. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, bla, bla, bla. Ok. Los judíos van a mirar a Jesús y van a llorar. ¿Por qué van a llorar? Y les digo un poquito de profecía. Imagínense que está la masacre, están ya las guillotinas chatas de tanto andar cortando cabezas. Para estos momentos ya el mundo ha vivido lo peor, en donde, ¿y a qué me refiero a lo peor? No solamente al desastre que viene sobre el mundo, ¿cómo les diré? Natural. Dios lo provoca, acuérdense. Digo hoy que ven esto de la ecología y todo esto, hay muchísimas cosas detrás y obviamente es para justificar pues, todo lo que va a ir sucediendo. Pero el que se va a encargar de que llueva azufre y fuego sobre el mundo va a ser Dios. ¿Ok? Entonces, imagínense a los creyentes escondidos por todos lados. No pueden comprar ni vender, acuérdense ya para esos momentos. Entonces, pues, a vivir de lo que se pueda y como se pueda. Y entonces dice Apocalipsis 19, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Entonces se rasga, como diría el libro de Isaías, desciende Dios con sus ejércitos celestiales
y tú eres un cristiano en esos momentos, ¿qué haces? Pues miren como yo ayer en el 3:1, ajá. Lloras, te abrazas. Miren, ya ni los veo, ni voy, pero mi hijo los quería ir a ver. Entonces, no les voy a decir que lloré, porque no lloré, no fue para tanto. Y me abracé, sí. Pero bueno, ya, se acabó, ya llegó Cristo. Ya, Antán, seamos felices. Calles de oro, salud perfecta, cuerpo perfecto. Ya saben, yo me veo casi igualito. ¿Ok? Ustedes irreconocibles, pero bueno, ahí me dicen quién eran, ¿ok? Y los israelitas llorando como si se les hubiera muerto un hijo. ¿Qué está pasando? Vean la tristeza, vean el dolor, vean el costo de haber rechazado al Mesías, porque pues es que no vino con toda su gloria, y pues yo quería que me quitara la bota romana, y yo quería un cambio de circunstancias y no un cambio de corazón. Ahí ya no se pueden arrepentir. Sí, aquí sí, obviamente, por eso dice que va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Es su pueblo y se reconcilia con él. Muchos otros van a llorar porque efectivamente ya no hay para atrás. Sí. Y les hago un paréntesis de lo que pregunta Jessica. Oye, ¿se pueden arrepentir? Sí, esto sí. ¿Por qué? Porque no están marcados. Acuérdense, la marca va a implicar algo ya a nivel cerebral o algo que ya no le permite al ser humano, ya no le permite dar vuelta para atrás. Por eso antes pasa un ángel, Apocalipsis 14, ¿se acuerdan? El que se la ponga, el que ponga la marca, ya no hay regreso. Ok, entonces, la semana pasada les hablaba yo de un personaje, espero que se acuerden, no se los voy a recordar. A ver, váyanse al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. El Mesías tiene varios nombres. Ok, y aquí le voy a dar respuesta a lo que preguntaba también Pau. ¿Los discípulos sabían o no sabían que Jesús es el Mesías? Tienen una idea. Porque además Jesús ya le dijo a Pedro ahí en Cesarea de Filipo que efectivamente que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, que Él es el ungido. 18:31. Y aquí vamos a ver algo de etimologías, ¿okay? La raíz, el origen de las palabras. Ahí están, 18:31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Uy, aquí ya aventó Jesús un dato. Acuérdense que Jesús todo el tiempo se la vive, todos sus comentarios llevan algo, ¿ok? Van cargados. ¿Ok? Se está haciendo referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y luego dice, si tú eres un discípulo de Cristo y llevas 3 años y medio estudiando la Biblia con Él, acuérdense que vivían con el maestro, por eso es que van a la boda con el maestro, por eso andan por todos lados con el maestro. Los discípulos en Hechos, ¿se acuerdan que sorprenden al Sanedrín? Porque dicen, ¿de dónde saben estas letras? Porque pues, puro norteño ahí de Galilea que no estudió como don Saulo a los pies de un gran maestro, como hubiera sido Gamaliel. Entonces, ¿de dónde aprendiste? ¿Cómo sabes tanto? Y acuérdense que no había Biblia así en cada esquina. ¿Ok? Si tú eres un discípulo de Cristo, ¿qué imagen tienes del Hijo del Hombre? Ahorita me dicen, ¿ok? Espero que no estén pensando en un niño o algo así con su papá o algo así, ¿ok? Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. ¡Wow! Y después que le hayan azotado, le matarán. ¿Ok? Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendían de estas cosas y esta palabra les era... La palabra es cruptos. Que de ahí obviamente vas a encontrar la palabra griega crípticos y luego el latín crypticus y de ahí obtenemos críptico, que el mensaje está encriptado. Dice, y no entendían lo que se les decía.
Claro que no lo van a entender. ¿Por qué no lo van a entender? No, pero es un buen inciso. Jesús hace referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Dónde aparece esta expresión en la Biblia? Daniel 7. ¿Ok? Váyanse al capítulo 7 del libro de Daniel. Y miren, ya las cuestiones relacionadas con el tercer día y eso, luego escúchenlo, el martes subimos esa predicación. Porque tiene que ver luego todo con la historia que sigue en Jericó. Ok, dice que les era encubierto. Cruto es escondido, ok. De ahí viene el origen, oculto. Les está oculto, y claro que sí, es natural. ¿Por qué? Porque hay muchas referencias al Mesías en la Biblia, el ungido, el Hijo del Hombre, Jehová justicia nuestra, la raíz de Isaí, el Hijo de David. Y se acuerdan que en este capítulo 7, Dios le presenta a los imperios mundiales, al profeta Daniel, como bestias incontrolables. ¿Sí? Y después una que es diferente a las anteriores, y dice diferente, que obviamente refiriéndose a la bestia. Ok, hace rato preguntaba Luis, oye, ¿voto o no voto? Pues vota por la bestia que quieras. ¿Sí me explicó? ¡Ey! Estoy hablando en términos bíblicos, ¿ok? Digo, se presta para todo. Pero, hey, esos son los gobiernos mundiales y creo que nos han estado engañando, ¿eh? O sea, tengo la ligera sospecha de que no están viendo por nuestro bien. Ajá. Presenta un mar en tempestad. Ustedes ya saben qué implica eso y por qué en capítulo 21 de Apocalipsis aclara Juan que ya no había mar, ya no hay caos. ¿Ok? Acuérdense, Salmo 65, que cómo equipara las olas con las naciones. ¿Ok? Entonces Dios pone quietas a las naciones. Y entonces, después de describir a estas bestias que van emergiendo del mar en tempestad, es lo que va a salir del caos, ese es el gobierno del hombre en contubernio con el diablo y sus ángeles. Así lo presenta Apocalipsis 12 y 13, la bestia con la estructura humana, sus cómplices, por así decirlo. Dice 7:13, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes venía del cielo uno como hijo de hombre, ¿ok? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, a ver, Jesús, primero me dices que el Hijo del Hombre, tú eres el Hijo del Hombre, está bien, y luego me dices que lo van a escupir, no es cierto. Y además me aclaras, en esta historia de Lucas, mencionas a los gentiles. Y dices que los gentiles te van a escupir y te van a golpear. No es cierto. Eso no casa de ninguna manera con el currículum que yo tengo del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, número uno, viene en su poder con las nubes. Las nubes. ¿Ok? Esto es una polémica contra los dioses cananitas que también viajan en nubes. Baal, ¿ok? El corredor le llamaban, el rider of the clouds. Esto además es una figura no solamente mesiánica, sino de Dios. Dios anda en sus carruajes en las nubes. Además, número 2, a este Hijo del Hombre se va a acercar a Dios y le van a dar dominio. ¿Dominio sobre quién? Sobre los gentiles. Entonces ya parece que lo van a escupir. Entonces, ¿cómo caso la figura del Hijo del Hombre con esto que me estás contando de que inclusive lo van a escupir, etcétera? Esta idea del escupitajo viene en Isaías 50. Luego léanlo. ¿Ok? Y está encubierto. ¿De quién está hablando? El capítulo 50 de Isaías empieza hablando de yo, Jehová, bla, 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 y luego empieza a hablar un tercero, pero no se identifica. Son todos estos pasajes que muestran al Mesías de forma encubierta. Entonces, por más que los discípulos hubieran conocido la Biblia,
no les va a hacer sentido que Jesús diga que al Hijo del Hombre lo van a escupir los gentiles, porque eso no pasa, por lo menos no en lo que dice Daniel. ¿Sí se entiende? Si Jesús hubiera hecho referencia a sí mismo, que es a continuación en la historia, como lo va a llamar Bartimeo el ciego, Jesús, hijo de David, tampoco les hubiera hecho sentido, porque David es el rey, y entonces ya parece que los gentiles van a venir a escupir al rey. Si algo sucedió con las naciones gentiles alrededor de David, es que a todas las puso manotas David. Entonces, ¿de dónde sacas, Jesús, que al Hijo del Hombre lo van a escupir? Esto no viene al caso, y que lo van a matar, olvídate, esto no viene al caso. Por eso dice que la historia le está encubierta, claro, porque está encriptada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Pablo, si las potestades hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque al cumplir las escrituras se condenan, el mismo diablo se condena, le sale el tiro por la culata matando a Cristo. Ahorita vemos toda esta idea de la redención, es increíble, todas las cosas que están ahí escondidas. Bueno, váyanse a Isaías 53, bueno, váyanse a Isaías 52, denle tantito a la izquierda. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? 52:12. 52, ¿qué? 13. Miren. Dice, he aquí que mi siervo, esta figura del siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Miren, les leo tantito el 50, váyanse tantito Fíjense, dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre. Está hablando Dios. Y luego, vean el versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escupí mi rostro de injurias y de escupitajos. ¿Qué hubiera pasado? Y luego tienen al siervo sufriente, ahorita lo leemos. En el 50 tienes a alguien pues que no entiendes de quién está hablando. Bueno, pues es que di mi cuerpo a los heridores, a los que me arrancaban la barba, me escupían. Y luego en el 52 tienes a un siervo con una identidad bastante borrosa. ¿Quién es? ¿A quién te estás refiriendo, Dios? Que lo van a desfigurar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, he aquí subimos a Jerusalén y en vez de decir el Hijo del Hombre será escupido, bla, 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 y el siervo de Jehová será escupido? Bueno, ya me sacaste del libro de Daniel y ya me llevaste a Isaías. ¿Sí se entiende? Acuérdense que ellos no tienen Facebook, gracias a Dios, ellos no tienen Instagram, ellos no tienen Twitter, ellos no tienen Netflix, ¿ok? No tienen tampoco todas las librerías, tienen la Biblia. Y si tú quieres realmente servir a Dios, te la tienes que memorizar. Se la sabían de memoria. Escupitajo no viene muchas veces en la Biblia, ¿eh? Viene el pasaje en donde si le escupiera a una persona cuando critican Miriam y Aarón a Moisés, etc., si le escupiera a su padre no lo hubieran corrido del campamento, es muy poco. Entonces acuérdense que por palabras ya sabían ubicarse. Entonces si Jesús les hubiera dicho, he aquí el siervo de Jehová sube a Jerusalén y va a ser escupido y eso, tal vez les hubiera hecho sentido. ¿Sí se entiende? Ellos no tienen clara esta idea del siervo sufriente porque a veces se identifica con Israel como nación y a veces como un tercero. ¿Ok? Les sigo leyendo. Isaías 53:1. Aquí nos quedamos la semana pasada. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin su atractivo para que le deseemos. Jesús se va a despojar de su gloria. Luego lo van a cantar, está ahí en Filipenses este himno, los cristianos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que
sino que se despojó a sí mismo. Es lo que dice Isaías 53. Viene sin su gloria, tomando forma ¿de qué? Tomando forma de siervo. Ahí tiene esta alusión a Isaías 53. Ok, entonces el siervo de Jehová se despoja de su divinidad. Bueno, no es que se despoje de su divinidad, pero toda su gloria la haga a un lado. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a saber si realmente tú estás tan desesperado que quieres un cambio de corazón o si nomás quieres salir de pobre. ¿Sí se entiende? Y es lo que le dice Jesús a las personas ahí cerca del lago. Oigan, ustedes me buscan no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron y se saciaron. Es que venimos a hacerte rey, sí, pues me queda claro. Es lo que dice Proverbios, todos son amigos del rico, y Jesús va a decir, no señores, vine pobre. ¿Qué es lo que quieres, Bartimeo? ¿Se acuerdan? No, pues quiero ver. Te voy a meter en broncas, Bartimeo. Te voy a meter en broncas. La conversión trae problemas. La Biblia está llena de personas que por haber seguido a Cristo se metieron en problemas. Piensa en el ciego en capítulo 9 de Juan. Pobre cuate, apenas ve, ya me lo están corriendo de la comunidad, ya, muerte civil, lárgate. Tienes un samaritano que anda cargando un tipo golpeado y desnudo y se mete a un hostal en la tierra de Israel. No te va a ir bien. ¿Sí? Imagínense un güero cargando un morenazo en Nesa a las 3 de la mañana y el morenazo todo golpeado y desnudo. No, si lo levanté del camino. Ajá, claro que lo levantaste del camino. Seguro tú fuiste el que lo atropelló. Piensen en Jesús diciéndole a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? No están. Y la mujer adúltera, ¿te das cuenta de la bronca en la que te acabas de meter? ¿Por mí? No te la van a perdonar, ¿eh? Esto va a generar cada vez más escozor. Pues sí, estoy comprando broncas por ti. Los creyentes compramos problemas. Sí, pues la gente te deja de querer, te critican, te marginan. ¿Y obtenemos los beneficios inmediatos? No, Gretel, todos los domingos. Dices que si nosotros nos esforzamos, ¿y por qué nos sigue lloviendo sobre mojado? ¿Sí o no, Gretel? Fíjense, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Claro que no lo valoramos. No, pues no. Cuando Jesús le preguntan, danos una señal del reino de los cielos, le dice Jesús, el reino de los cielos está entre ustedes y los fariseos. ¿Dónde? Y Jesús viéndolos. Años más tarde otro fariseo, Pablo diría, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pero este es el Mesías. Así ya lo había proyectado, despreciado y desechado por las personas. Una persona que si sabía de algo, era del dolor. Si tenía experiencia en algo, era en eso. El bastardo del pueblo, así creció Jesús. No decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Así es como lo tratan las élites de su época. Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo? Como tú. Para acabar desnudo, solo en una cruz. Versículo 4, aclara acerca de este siervo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por eso los fariseos en la cruz le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate, porque creen que Dios lo está matando por blasfemo. Se está cumpliendo Isaías 53. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense la inscripción. Aquí la Biblia habla de una persona molida. ¿Alguien sabe qué quiere decir Getsemaní? Getsemaní quiere decir piedra de molino. Entonces ponían una base así, le ponían un canal y luego una piedrota en el canal. La piedra tenía un hoyo que salía un palo de acá y aquí las personas le daban vuelta a la piedrota. O un animal. Le ponían hierba al animal para que tuviera la motivación de andar dando vueltas. Entonces ponían los olivos y los olivos se iban triturando y empezaba a escurrir el aceite. Eso quiere decir Getsemaní.
¿Qué hace Jesús, entre otras cosas, en Getsemaní? ¿Se acuerdan? Empieza a sudar sangre. Getsemaní quiere decir piedra de molino. Dios lo está empezando ¿a qué? A moler. Fíjense cómo a la palabra se va cumpliendo las profecías, ¿eh? O sea, no es que vino un cuate y bueno, sí más o menos se parecía a lo que decía. Estaba encriptado. Nosotros tenemos la ventaja de ver para atrás, ellos no. Por eso es que Nicodemo, por más que sepa la Biblia de memoria, no es que tú no llenas el perfil. Y Jesús diciéndole, sí lo lleno. Y te voy a decir puros versículos que dicen que sí lo lleno. Y Nicodemo diciendo, pues sí, todos los que me acabas de decir sí casan, pero nunca los vi desde este ángulo. Pues sí, Nicodemo. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Se acuerdan? No dices nada de lo que estos testifican contra ti. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Ahí está el juicio, lo van a juzgar dos sumos sacerdotes, el Sanedrín y luego los romanos y el voto popular. O sea, no hubo instancia que lo perdonara. Dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oh, y por la rebelión. Entonces aquí no puede estar hablando de Israel, porque Israel no fue cortado por la rebelión de Israel. Está hablando de un tercero. No deja la opción. Desgraciadamente tú le lees este versículo, a estos capítulos a un judío y lo primero que te pregunta es si estás leyéndole el Nuevo Testamento. No, estoy leyendo Isaías. Está hablando, el siervo de Jehová es Israel, pues no es lo que dice, deja ir a mi siervo, no es lo que le dice a Faraón, sí es lo que le dice, pero el contexto importa. Y aquí el contexto de ninguna manera te permite identificar a este tercero, porque este tercero está precisamente muriendo por otro. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí están los dos sediciosos a uno y otro lado de Cristo. Mas con los ricos fue en su muerte. Ahorita lo leemos. Esto es increíble. Ahorita van a ver la gema que está escondida detrás de esta idea de que fue sepultado con los ricos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Este es el corazón del Evangelio. El que mató a Cristo, el que lo molió, el que lo destruyó, el que lo sujetó a padecimiento, fue Dios Padre. Fue Jehová. Está pagando por todos los pecados de la humanidad. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ah, caray. Pues no estás diciendo que lo vas a aplastar, Dios. Sí, pero luego va a haber linaje. Hasta en Tlalnepantla, miren. Está hablando de la resurrección, obviamente. Y de una descendencia, obviamente espiritual, que va a tener el Mesías. Después, ¿de qué? De que haya puesto en expiación su vida por los que amó. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús no nos ve con malos ojos. Jesús no está frustrado al lado del Padre. Nos quiso abrir la puerta al cielo. Miren, a mí no me gustaría que el día de mañana mis hijos tuvieran diabetes, le tuviera yo que donar un riñón, pero la otra opción no la concibo. O sea, no concibo, ¿sí me explico? O sea, el riñón y lo que haya que donarles. ¿Sí me explicó? Los padres damos nuestra vida por nuestros hijos. Entonces Cristo no está ahí a la derecha del Padre. Es que cómo me costaron estos cuates infelices, bola de pecadores, putrefactos. No, está satisfecho, nos ama. Nos ama. Ya dio su vida por nosotros, imagínense que no nos quisiera, ¿sí me explicó? Si ya me costaron, muchachos, ya los amé hasta el fin. Ya parece que no los voy a amar hasta ahora, ¿no? Por eso es que Dios nos disciplina. Por eso es que Dios nos exhorta, porque nos está impulsando siempre a una vida mejor, ¿ok? Bueno, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Oye, Cristo ya murió por todos. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sí, pero para irse al cielo hay que conocerlo. Tienes que conocer a Cristo de una forma personal. Tienes que entablar una relación personal con Él, lo tienes que conocer. Pablo le dice a los Gálatas, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, se establece una relación de ida y vuelta. Versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo acabamos de leer ahí en la pregunta en Lucas 22. Todavía se tiene que cumplir eso de que fue contado con los transgresores. Entonces ahí está, mírenlos, ahí están los tres desnudos, encuerados, muriendo en la cruz, bola de sediciosos, revoltosos. Claro, en la Pascua se les ocurren sus rollitos estos de andar matando soldados romanos o publicanos o lo que sea. ¿Ya ven cómo es igual que los otros? Bueno, vamos a terminar con esto. Váyanse al Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos del Etíope? Está leyendo Isaías 53. Y entonces Dios le dice, ve y acércate a ese carro. Y entonces ahí está el otro con su pergamino, el etíope que vino a la fiesta. Y dice, oye, ¿entiendes lo que lees? No, pues en esto que alguien me explique, ¿está hablando el profeta de sí mismo o de otro? Y dice el libro de Hechos, que arrancando a partir de esa escritura le explicó el evangelio de Cristo. Y entonces luego ven agua, y dice, oye, ¿qué impide que me bautice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces toma Isaías 53. Es natural, es un pasaje que está encriptado, y entonces necesito que alguien, ¿sí me explico? Meta el programa, y entonces cobre sentido el pasaje. Fíjense, ahí están Juan. ¿Hay alguien le pudiera pagar al... ¿Es mi marcapasos o qué? Si lo apago me muero. ¿Qué les dije? ¿Cuánto hay? Juan 18:1. Les voy a poner este ejemplo nuevamente como encripción, como algo que está encriptado, y luego ya les termino la idea de este llanto de los israelitas. Dice 18:1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Okay, Juan está diciendo muchas cosas ahí que ahorita van a ver cómo, entre otras, cómo cobra vida. Entonces, es la última cena, Jesús va a morir, él lo sabe, es de noche. Ok, tomen en cuenta las tinieblas. Y entonces entra. La ciudad está llena de sangre por todos lados porque los judíos están celebrando la Pascua, ¿se acuerdan? Mañana, o más bien ya empezó el día 14, que es el día que hay que sacrificar al Cordero. Y vamos a salir de las tinieblas y de la opresión de Egipto. ¿Ok? Y Jesús entra a un huerto, entra a un jardín. ¿Ok? Ahí viene la horda, vienen los humanos. Uno de ellos liderado por Satanás, ¿se acuerdan? Judas. Un cercano, un amigo. ¿Ok? Y ahí lo aprenden. Y lo que va a seguir de eso es que lo van a sacar del jardín. ¿Sí se entiende? Y se lo van a llevar a casa de Anás. Fíjense, versículo, ahí están 18 todavía, 26. A ver a quién les recuerda esta escena. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel
a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó otra vez Pedro y enseguida cantó el gallo. Oye, tú estabas en el jardín. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no estaba ahí. ¿Les recuerda algún personaje? ¿Quién dijo? ¿Sí la oyeron? Salte, Jessica, por favor. Ay, ahorita vemos. Juan 19:31. Miren, 19:34, ya no me detengo tanto en los detalles. 19:34, va a checar el centurión si está muerto Jesús, porque murió muy rápido. Pues sí, Jehová había acabado de cargarle el pecado de toda la humanidad. Duraban 2 o 3 días, ¿se acuerdan? Jesús en 6 horas está muerto, y entonces además la idea es que lo ven fuerte. Entonces cuando José de Arimatea pide el cuerpo, es pues, ¿cómo? Lo que hacían los desgraciados era romperle las piernas al crucificado para que se asfixiara. Pero como la Pascua establecía en su legislación ahí en Éxodo 12 que no le podías romper ningún hueso al cordero, cuando le van a romper las piernas a Jesús, el centurión es así de, ya está muerto. Y entonces lo atraviesa. 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Oh, ¿por qué sangre y agua? ¿Con qué limpiaban el tabernáculo? ¿Con qué líquidos se hacían los rituales de purificación? Oh. ¿Y qué acabamos de leer hace rato en Zacarías? Y mirarán a mí, ¿a qué? A quien traspasaron. Les digo, esa es la palabra. O sea, no son las de Nostradamus, de una sombra en el arbusto. Ah, son los que mataron a Kennedy. ¿Sí? O sea, puede ser un chavo echándose marihuana en Chapultepec, o sea. 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Ok. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Esto es muy extraño. Capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué día fue? Oh, ok. 20:15. Jesús le dijo: mujer. ¿Mujer? Que también a su mamá le dice mujer, ahí en Juan capítulo 2. ¿De qué está tratando toda esta historia? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto. Les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto. Se los vuelvo a leer. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. ¿Ya vieron? Les voy a leer la Reina Valera actualizada 2015. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Dios forma al hombre y lo pone en un huerto al oriente. ¿Dónde está? Váyanse a Zacarías 14, el huerto de los olivos. Regrésense tantito, acuérdense que está adelantito de Mateo. Quiero que vean la gema encriptada.
14:14, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. ¿A dónde? Al oriente. El jardín de los olivos está al oriente. Dios toma al hombre, lo crea, le sopla aliento de vida y le da un propósito. Y le dice, tú vas a guardar, tú vas a cuidar, guardar y cuidar el jardín que está al oriente. ¿Ok? Tú eres el que lo va a cuidar y tú eres el sacerdote. ¿Se acuerdan que estos dos verbos, ahí en Génesis 2, se vuelven a repetir juntos únicamente en labores sacerdotales? Adán es el sacerdote, es el que tiene que encargarse de cuidar lo que Dios le confió. Y en este caso un huerto, cuídalo. Vas a tener mucha satisfacción en verlo florecer y crecer, porque así somos los seres humanos, así fuimos creados. Esta labor es titánica para ti, así que necesitas una ayuda. Y entonces te duermo y abro ¿qué? Tu costado. Te devuelvo a este huerto, te regreso a este huerto con tu compañera, trabájenlo. En este huerto tú fracasas y le echas la culpa a la mujer. Te busco y te digo, ¿qué hiciste? Y tú te escondes y me niegas. No es que la mujer que tú me diste. Oye, yo te vi ahí, ¿en dónde, Pedro? En el jardín. Jesús entra como el postrer Adán, el que viene a restaurar todas las cosas, este siervo encriptado, se mete a un jardín, ahí es aprendido por el diablo nuevamente, y tiene la tentación de, Padre, pasa de mis manos esta copa, no lo puedo soportar. Pero a diferencia del primer Adán, enfrenta el problema y enfrenta a Dios. Lo arrancan del jardín, como ahorita lo leemos, lo arrancan del jardín, lo juzgan, en esta ocasión injustamente, lo matan, y entonces dice la carta a los hebreos que salgamos con Cristo porque Jesús padeció fuera de la ciudad, al igual que Adán es exiliado. ¿Sí se entiende? Pero él, a diferencia de Adán, su exilio no es su culpa. Es el siervo sufriente de Isaías 53, que está pagando por las penas de otro, por la culpa de otro. Entonces, es expulsado. Lárgate, tú ya no eres parte, te matamos. Sufres afuera, dice la carta a los hebreos, salgamos con él llevando su vituperio, y luego es regresado a un jardín. ¿Y dónde abre los ojos Jesús? En un jardín, al oriente. Remueve la piedra, y entonces le dice la mujer, es que pensé que tú eras el que cuidaba el jardín. Sí. En donde ustedes fracasaron, yo triunfé. Sí, efectivamente, soy el que lo cuida. Oye, quédate conmigo. No. Tengo que entrar a la oficina, por así decirlo, que Dios vive en un jardín. Voy a atravesar sus puertas como Esther al tercer día, por eso al tercer día, y me voy a presentar delante de él. Y el rey me va a extender el cetro por mí y por todos aquellos que me conozcan. Y luego regreso con ustedes. Váyanse a Juan y aquí terminamos. Y los veo, y aquí viene nuevamente otra joya, que va a indicar quiénes pueden entrar al cielo. Juan capítulo 20. (20:19) Ahí están. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. El 8, acuérdense que implica reinicio. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice Apocalipsis. El día octavo, circuncidas. La humanidad sobrevive en 8 personas en el arca. El día 8, en hebreo Yom Rishon, el día... Miren, no tienen que saber hebreo, pero la Biblia empieza Bereshit. Y Jesús se encuentra después de la crucifixión con sus discípulos, Yom Rishon. Es la misma idea, el primer día, en el principio. ¿Qué está implicando? Una nueva creación. Acabó lo antiguo
para establecer lo nuevo, diría la carta a los Hebreos. Y la única forma de tener comunión en esta nueva creación es lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú tienes que volverte una nueva criatura, si no, no puedes tener comunión en este nuevo amanecer, en este día 8 o en este día 1. Y entonces esta idea del octavo día se va a empezar a reflejar. Y los discípulos, Hechos 20, se van a reunir siempre el primer día de la semana. Para nosotros sería domingo, para ellos sería lunes, porque da esta idea de un nuevo comienzo, una renovación en Cristo. Cristo, el postrer Adán, logró y subsanó todo lo que el primer Adán, en todo lo que el primer Adán fracasó. Y lejos de decir la mujer que tú me diste, ¿a quién buscas mujer? Y luego ya la va a llamar por su nombre. Y termino con la idea, oye Dios, es que esto estaba encriptado, efectivamente sí. Pero si tú hubieras removido tu orgullo y hubieras querido ver que el Mesías efectivamente iba a venir como raíz de tierra seca y sin gloria y que estaba muriendo por tus pecados, sí lo hubieras visto. Pero nunca quisiste entender que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y que al igual que Adán, el israelita hoy puede leer Isaías 53 y decir, sí, pero me va a costar. Puede tener muerte civil. Como dicen, son de closet muchos de ellos. Pues sí, como Pedro. No, yo no estuve en el jardín. Al igual que Adán, no en el jardín. ¿Qué pasó en el jardín? No, para nada, la mujer que tú me diste. No, yo a este cuate ni lo conozco. Todos pasamos nuestra noche en el jardín, en esas tinieblas, en donde tenemos que tomar una decisión. Si niego la verdad, voy a caer en peores tinieblas. Si enfrento la verdad, voy a tener que pagar un costo, efectivamente, pero me voy a convertir en una nueva criatura. Y voy a tener la oportunidad de conocer al Mesías que removió la piedra, salió nuevamente al huerto y hoy me está invitando a uno eterno, porque ahí viviremos para siempre. El que venciere, dijera Jesús, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere va a tener derecho a comer del árbol de la vida que está, ¿en dónde? En medio del paraíso de Dios. Es lo que le promete a la iglesia ahí de Éfeso. Es la promesa que tenemos, regresar a todo lo que perdimos. Por eso es que nos fascina el bosque, el jardín, porque de ahí nos arrancaron. Bueno, Cristo ya triunfó, ya conquistó a la muerte, ya conquistó la paga de nuestros pecados. Entonces, Charlie, ¿por qué seguimos aquí? Porque somos útiles y porque hay personas que todavía están en estas tinieblas haciendo números. Y alguien va a tener que llegar a decirle, tienes dos opciones, o niegas la realidad como lo hizo Adán, como lo hizo Pedro esa noche, o te enfrentas a ti mismo. No solamente a ti mismo, sino a Dios. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por haber ido ahí hasta la cruz, por habernos adoptado como tus hijos, Dios, por habernos buscado. Te damos gracias, Dios, por todas aquellas personas que nos hablaron de ti en aquella noche de nuestra vida. Te damos gracias porque fuiste insistente tocando a la puerta de nuestro corazón. Bendito seas, Dios, mientras regresas. Ayúdanos, Dios, a guardar lo que tú nos has encargado. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.